Son controversiales, ¿verdad, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué son tan controversiales? Por lo de la cuestión embriónica, ¿no? Eso es un aspecto, el aspecto ético del uso de los embriones, pero Ujú. ahorita son más controversiales también por el abuso y la especulación que se está haciendo con eso. ¿Cómo así? A ver, ¿qué especulación? Bueno, que se le Cuénteme. dice a todo el mundo que le están metiendo células madres y eso es una farsa, es una Es una estafa. farsa. Sí, están curando de todo, están curando el acné, están curando la diabetes, están curando todo. Y hay 40.000 clínicas ¿Y es verdad que, ofreciendo. que lo curan o no? Eso no está Pero documentado no se ven todavía. los resultados. Se ven resultados, pero no están científicamente probados, entonces no termina siendo realmente una terapia aceptada como una terapia de células madres, sino Ya. básicamente te están sacando células de la grasa, te están sacando Ujú. células de otras partes del cuerpo, las centrifugan, las Ajá. reinyectan, el paciente cree que Pero ¿qué, mejora. dónde se están haciendo esos tratamientos En así que todas son esas tan... clínicas y por todos lados. ¿Eh? Y las venden las células madres en frascos y te dicen que esa pomada de células madres. O sea, el término células madres se ha transformado en una forma de hacer dinero fácil. ¿De verdad? Sí, entonces hay sustancias que estimulan las células madres y se ha creado, pues, como en todo en medicina, se ha creado una ola especulatoria brutal a raíz de un descubrimiento que se ganó un premio Nobel y que en realidad es una contribución enorme al desarrollo de nuevas terapias, pero que, excepto por los trasplantes de médula y unos casos muy especiales, todavía están en investigación. Lo que Ujú. pasa es que se ha corrido la voz y acuérdate que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pues. O sea, la medicina es un negocio y toda la gente que descubre alguna arista para sacarle a robarle las esperanzas a la gente, inventar terapia que no existe, entonces todo el mundo dice, no, que yo hago células madres. No, no, Mm, ven que yo te quito esa celulitis, yo te lo hago con células madres. ¿verdad? Y entonces no hay, Es mentira que nada. bueno, claro que no, es que eso no es así nada más, Ya. ¿entiendes? Saca plasma de una parte o saca un tejido de una parte y volverse a introducir a la persona de otro lado no es realmente una terapia de células Ujú. madres. O sea, la terapia de células madres primero es muy costoso, segundo, solo se hacen institutos especialmente dotados para eso. Tercero, cuando es investigacional está regida por una serie de protocolos muy estrictos. Eso no es así que tú puedes sentarte y decir, no, que yo hago células madres en mi ¿Y consultorio. cuál es la diferencia entre las células madre y las células normales? Que esa Bueno, que doctora las explica. células madres pueden crear familias de células de cualquier órgano, Ya. ¿entiendes? Acuérdate que todo comienza con la célula germinal de tu padre y de tu madre que forman una sola célula. Ya Ujú. esa célula se ¿Y llama... dónde están en el cuerpo? En el cordón umbilical y dónde más? Bueno, primero están en todos los tejidos, de alguna u otra manera ellas se producen continuamente porque ellas son las responsables de renovar los tejidos en todas partes. Ahora, la célula madre como tal es una célula primitiva que todavía no se ha especializado. Eso es lo Mm, que es en cierta forma. claro. Es una célula capaz de generar otras células que se van a especializar, pero ella en sí misma no está especializada. Es una célula que se llama pluripotencial. O sea, ella Ujú. tiene el potencial de formar células de diferentes tipos, musculares, Ya. cardíacas, renales, etcétera, ¿no? Entonces, pero básicamente es eso, aclarar a la gente que hay mucha especulación con el concepto de células madre y todo el mundo está inventando que hace terapias de células madres y en realidad lo que están haciendo pues no tiene ninguna razón de llamarse así, pues. La aceptación de la medicina regenerativa con células madre se extiende a pasos agigantados por todos los rincones del planeta. Su éxito es ya un hecho en tratamientos ortopédicos, articulares de rodilla, hombro, cadera y tobillos. Su capacidad para mejorar las dolencias de la columna vertebral es fantástica, dicen los médicos. Los beneficios de estas células, que algunos creen que tienen propiedades milagrosas, están revolucionando la medicina fuera de la ortopedia también. Como muchos de ustedes sabrán, resulta que ahora un hombre de Londres parece estar libre del virus que causa el SIDA luego de un trasplante de células madre. Él no es el primer paciente con SIDA en beneficiarse de estas células. Un estadounidense que se sometió también a un trasplante en Berlín hace 12 años sigue libre del VIH. Las células madre y sus beneficios es el tema hoy en El Pueblo Cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 1:06 aquí en la bella ciudad de Miami, un poco nublada hoy y lluviosa, pero no deja de ser linda. Generalmente tenemos buen tiempo. Hoy vamos a hablar sobre estas células que
que no solo tienen estos poderes casi milagrosos, pero también generan una gran controversia. Existe un debate ético sobre las investigaciones de la creación, uso, la destrucción de las células madre embrionarias. La oposición a las investigaciones dice que esta práctica puede llevar a la clonación y fundamentalmente a la desvalorización de la vida humana. Vamos a hablar de los beneficios de las células madre y también de la controversia que existe en torno a las mismas. Nos disculpamos porque pensamos que venía el doctor Ramón Castellanos, que hizo un artículo muy interesante en el Herald. Aparentemente él no va a poder estar en el programa, pero tenemos con nosotros al brillante José Antonio Cisneros. José Antonio Cisneros, gracias siempre por su presencia. Usted es un médico muy capacitado y la verdad que nos habla de todos los temas con una claridad impresionante. ¿Qué son las células madre? Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué se llaman así, doctor? Las células madres son el origen de toda la vida. La célula madre inicial se genera a través de dos células germinativas, una del padre y una de la madre, ¿no? Y esa primera célula tiene todo el código genético para generar un cuerpo completo, o sea, una persona o un animal cualquiera, ¿no? Porque las células madres no son nada más de los seres humanos, son de cualquier individuo vivo. Tiene una primera célula que a partir de la duplicación de esa célula, se va a formar todo el organismo. Se llama madre porque es todo potencial, pluripotencial o totipotencial, como también se le dice, porque tiene el potencial de transformarse en hígado, en páncreas, en riñón, en todos los órganos que sean necesarios para constituir un ser humano. Vamos a hablar nada más de los humanos. De tal manera de que durante esos primeros días, una vez que se ha fertilizado el huevo es el óvulo femenino con el espermatozoide masculino, esas primeras células son todas células madres o células troncales, como también se le llaman, porque son el tronco del árbol. A partir de allí se van a diversificar las diferentes ramas que finalmente van a hacer eso. Esas células tienen una gran capacidad de reproducirse en dos formas. Una, creando nuevas generaciones de células madres, y dos, a su vez esas células madres van a ir dando eventualmente los diferentes órganos y sistemas de la vida. Es decir, se van a ir especializando. Es como si tú dijeras, bueno, esa célula madre es como un profesional que sale de la secundaria. Él puede ser ingeniero, abogado, o sea, él tiene ya los conocimientos de aritmética, de gramática, de educación, como para transformarse en cualquier tipo de profesional, ¿verdad? Pero él todavía no se ha especializado, él simplemente es un muchacho con mucho potencial. En este caso, una célula con la potencialidad de ser cualquier otra célula. Siguiendo el código genético, siguiendo esas instrucciones que están contenidas en el núcleo de cada célula, esa célula se va a ir dividiendo y en el proceso de división se va a ir especializando, como dije, en los diferentes tejidos y así se forma el individuo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, obviamente, muchas enfermedades son producto de la destrucción celular. Se destruyen las células, se deterioran las células y no se renuevan en cantidades suficientes para suplir las carencias de las células muertas y por lo tanto el órgano empieza a perder funcionalidad. Es decir, si un riñón vamos a poner el riñón o el hígado, empiezas tú a consumir licor y a morir células hepáticas, tienen que haber nuevas células hepáticas que reemplacen a las muertas. De eso se encargan las células madres en muchos tejidos. Uno de los tejidos que más se recambia es la sangre. Y en la sangre se encuentran unas células madres que son las hematopoyéticas, que están en la médula ósea de cada hueso. Cada hueso no es una cosa rígida, sino en el centro de cada hueso hay una suerte de trabécula donde hay mucha celularidad. Y allí se forman los diferentes elementos de lo que van a terminar siendo glóbulos blancos, glóbulos rojos, linfocitos, etcétera, etcétera. Con el caso de la leucemia se presentó que para tú tratar la leucemia, que es un cáncer de la sangre, tú tienes entonces que matar las células cancerosas. El problema es que las células cancerosas son las células que llevan, digamos, toda la parte de la celularidad, el transporte y la línea blanca, el glóbulo blanco. Entonces, cuando tú haces un tratamiento muy intensivo que mata todas las células, dejas literalmente al paciente con leucemia sin defensas, porque has matado todas sus células de defensa. Entonces tú necesitas recambiarlas por células nuevas. Y ahí fue cuando se inició el trasplante de células madres. Es decir, empezaron a traer células madres, y ya te voy a decir dónde las sacan,
y las metían en la médula ósea del individuo y obviamente esas células madres que no habían sido tocadas por el tratamiento quimioterápico se reproducían y formaban nueva sangre, nuevos glóbulos rojos, nuevos glóbulos blancos. Y de esa manera se salvan la vida. Mucha gente que adquiere la leucemia más adelante en su vida, hoy se salva a través de un trasplante de médula ósea, donde lo que realmente se trasplantan son células madre. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se encuentran en el cuerpo? En el cuerpo se encuentran en cantidades importantes en la médula ósea y también se han identificado en diferentes otros tejidos, porque cada uno de los tejidos, por ejemplo el corazón, tiene una que otra célula que además de ser una célula cardíaca especializada, esa célula también es capaz de producir una nueva célula del orden cardíaco. A medida que ellas se especializan, ellas tienen menos potencial de surtir efecto. Entonces, ahí está eso. Cuando empezaron a buscar se vio el tremendo potencial terapéutico de las células madre, dijeron, bueno, ¿y dónde hay una célula que esté realmente sin mucha especialización? En el cordón umbilical y en los embriones. Si ya te dije que las primeras células madres se encuentran en esa combinación del huevo fertilizado, pues ahí hay células que todavía no se han especializado para formar un individuo, un embrión, un feto, y que todavía son células madres. En el caso de la fertilización en vivo, pasa una cosa interesante, que tú fertilizas en una cápsula la célula germinal del padre con la de la madre, pero no fertilizan un huevo, fertilizan varios. Y luego escogen el más importante para hacer la fertilización en el útero de la madre. Y por supuesto quedan una cantidad de embriones que se va a hacer con eso, se va a botar, porque si tú no lo vas a colocar en un vientre materno para que forme un hijo, pues obviamente esos son también células fertilizadas que normalmente se congelaban. Bueno, investigaciones que han llevado realmente a varios de estos investigadores a tener el premio Nobel han permitido cultivar las células esas y mantenerlas vivas sin que se mueran, ¿entiendes? En medios de cultivo y refrigeradas, congeladas. Entonces, eso es un tremendo recurso para trasplantar células de un individuo a otro por el hecho de que estas células, por no estar tan especializadas, pueden en un momento dado rendir un beneficio sin sentirse rechazada la célula. Vamos a hablar cuando regresemos de los diferentes padecimientos que pueden ser tratados con células madre, que quizás los radioescuchas tengan preguntas, inquietudes sobre eso y pueden llamarlo aquí a hacerles preguntas. 305-857-0037, el número de cabina 305-857-0037. Las controversiales células madre es el tema hoy en El Pueblo Cuenta. Volvemos. 1:18 aquí en el estudio de Radio Caracol. Estamos hablando hoy sobre las células madre, que algunos dicen que tienen propiedades casi milagrosas, también son sumamente controversiales. Conversamos con el doctor José Antonio Cisneros, que está aquí para aclararnos un poco acerca del tema y los mitos que hay también en torno a las células madre. Se dice que la vida útil, escucha esto, de una célula en el revestimiento del estómago es de aproximadamente 2 días, doctor. Y los glóbulos rojos, unos 4 meses. Se supone que las células nerviosas del cerebro deben vivir para siempre. Eso se piensa, ¿o no? ¿sí? Se piensa, ¿no? Ahora, por esta razón, estas células rara vez se regeneran, ¿no? Estamos hablando del cerebro, y tomaría mucho tiempo si lo hacen. ¿Por qué las células madres son tan diferentes a estas, por ejemplo? Bueno, no son nada diferentes y aquí no hay nada milagroso. La célula madre es básicamente una célula que tiene todas las instrucciones para desarrollarse como cualquier otra célula. Entonces, cada célula tiene su código, una vez que se especializa, tiene su vida media. Algunas duran muchos años, otras duran menos años, y hay un sistema constante de reemplazo, como dije, de las células que se mueren por células nuevas. Las de la piel las estamos cambiando constantemente, ¿verdad? Y hay otras células, pues, que por sus características fundamentales o por
algún mecanismo por el cual conservan cierto tipo de información, como las neuronas, ellas pueden mantenerse durante mucho más tiempo. Se pensaba también que el cerebro, que tú salías con un número específico de neuronas y las ibas matando a través de la vida, ¿no? Sin embargo, se ha probado científicamente porque es que sí hay algunas neuronas y hay algunas células dentro del cerebro que producen nuevas neuronas. O sea que tampoco es así como que no hay forma de reemplazarlas, ¿no? Cuénteme acerca de historias de éxito con las células madre. Tengo entendido que en la ortopedia son un milagro, Bueno, ¿cierto? es que hay que definir un poquito cómo es esto, porque en medicina esto siempre ha pasado a través de la historia de la medicina. Y cada vez que surge un nuevo hallazgo científico de comprobada y de tremendo potencial terapéutico, empiezan los abusadores a copiar el léxico y a copiar la terminología para hacer dinero y para imitar que se está haciendo algo que en realidad no es lo que se está haciendo. El tratamiento con células madres básicamente es el reemplazo de tejido hematopoyético en los casos de leucemias. Y se está haciendo investigación en el caso de infarto al miocardio, donde hay una pérdida sustancial de tejido, y se está tratando de hacer implantes de células madres en el corazón de pacientes infartados para ver si estas células pueden especializarse en tejido muscular cardíaco. También se está haciendo en otros órganos, se está haciendo a nivel de experimentos, etc. Esto se hace en centros de investigaciones donde hay, además de médicos, hay biólogos moleculares, hay gente que trabaja en lo que es el cultivo de células madres, la refrigeración de células madres y la caracterización de las células madres. ¿Qué ha pasado? Que a medida que esto se ha ido desarrollando, ha habido mucha presión médica por decir, bueno, pero espérate un segundito, si este potencial está allí y si estas células se presume que están en diferentes partes del cuerpo, vamos a empezar a sacárselas de un lado de la persona, que es lo que se llama un trasplante, porque tú te trasplantas células de ti mismo, ¿no? Entonces tú ves gente, por ejemplo, que agarran y le meten una jeringa en el tejido graso, le saca una cantidad sustancial, media jeringa de líquido que contiene sangre, contiene tejido adiposo, etcétera, 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 lo centrifugan y se lo reinyectan en la cavidad sinovial de la rodilla. Y entonces dicen, te están haciendo un tratamiento con células madre. Bueno, a eso de células madre es discutible, porque obviamente que hay células. Si son de madre, si son células madre o no, no se sabe porque esa gente que hace ese tipo de estudios no hace una... Pero supuestamente la gente seria no lo hace así, ¿no? Hay médicos que... Bueno, es que si tú vas a hacer una investigación, si tú vas a hacer una investigación, tú tienes que sacar ese tejido, cultivarlo, verlo en el microscopio, verificar que son células madre, establecer cuáles son sus características y ver si eso centrifugado y reinyectado en la rodilla realmente es el factor contribuyente a mejorar el paciente. Si lo estás haciendo empíricamente, en el sentido de que lo único que hace es sacar en la grasa, metérsela en la rodilla y ver si mejora, es verdad, es mucha gente que está mejorando en eso y que refleja resultados positivos de la reinyección de tejido graso en la cavidad. Ahora, que eso sea células madre, quién sabe, puede ser... ¿no? Claro, no es serio, eso no es ciencia, eso no se hace bajo un protocolo, eso se hace para tratar de darle al paciente una alternativa de mejoramiento que a veces funciona y a veces no. Entonces no se sabe si es un placebo, no se sabe si es algún factor que tiene la grasa que mejora el proceso inflamatorio articular, no se sabe nada de eso porque en realidad la gente que está haciendo eso no está haciendo ciencia, está haciendo negocio. Doctor, vamos a continuar hablando del negocio detrás de las células madre, pero quiero que los oyentes participen y creo... Mire, desde hace varios años hay gente que tiene o ha solicitado el proceso de capturar la sangre del cordón umbilical, refrigerarla y mantenerla por muchos años, pero eso es en caso de que sea necesaria para el mismo niño que eventualmente más adelante desarrolle una enfermedad y a través de un proceso científico se puede utilizar células que él tenía en el momento del nacimiento y que debe haber una gran cantidad de células madre en ese cordón temprano. Pero de que eso sea aplicable a todo lo demás, ahí entra lo que yo ahorita estoy tratando de informar a la gente de que ahorita hay una especulación con las células madre. Mira, hay cremas de células madre, hay pastillas de células madre, cápsulas que reproducen las células madre. O sea, el término células madre se ha transformado en algo que vende. Entonces, doctor, ¿cómo yo sé? Que yo no tengo la menor idea. Estoy hablando por la gente que está ahí al otro lado de las radios. ¿Cómo saben ellos si en realidad se trata de células madre? Bueno, como te digo, hay muy pocas aplicaciones actualmente concretas bajo protocolo del FDA que demuestren la efectividad de las células madre. Para hacer eso, primero eso es gratis, porque tú no puedes estar cobrando por eso.
¿ok? Sencillamente en un protocolo de investigación tú tienes una serie de criterios de admisión. Si tú calificas para ser el tipo de paciente que está siendo investigado para células madre, tú calificas, te informan del protocolo y una serie de científicos establecen realmente primero la forma de obtención de las células madre, la calificación de esas células madre y la categorización de las células madre y luego el método de administración de las células madre y la medida de la eficacia. Si eso no se hace, en realidad, eso cuando uno llega a un consultorio y te dice, te voy a aplicar células madre aquí en la cara para que mejorate las arrugas, etc. Lo que usualmente están haciendo es inyectando plasma rico en plaquetas. Sacan un poco de sangre de la persona, la centrifugan, como es la misma sangre de la persona, es esencialmente una combinación de plaquetas y plasma. Eso teóricamente, si no es contaminado, no debería generar una reacción alérgica, aunque puede tener infección si no se manipula adecuadamente. Y entonces vienen y te dicen, no, es que te apliqué células madres en la cara y eso tú vas a ver que te va a reducir las arrugas, y te lo apliqué en la rodilla y tú vas a ver que vas a mejorar la rodilla. Entonces hay un efecto placebo, pero no hay un control científico preciso de si lo que está funcionando son células troncales que tienen unas características morfológicas celulares específicas que obviamente hay que verlas en el microscopio y que eso no se está haciendo. Lo que se está haciendo es simplemente reinyectándole a la gente trasplantes de tejido de la grasa a otros órganos. Se están haciendo, pero se están haciendo todavía en animales de laboratorio. No tengo entendido de que haya todavía ningún protocolo en seres vivos donde estén administrando o inyectando células madres con la intención de que ellas se transformen en unas células productoras de insulina, que son unas células que están en el páncreas específicamente con esa capacidad endocrina de producir la insulina. El manejo de los pacientes diabéticos a través de la insulina, la hormona que controla la glucosa en sangre, se hace con insulina ahora genéticamente producida, pero todavía no está formulada se establece el potencial regenerativo de las células madres. Tiene un potencial enorme, porque si esa tecnología, además fíjate una cosa interesante, que es muy importante y no la mencioné todavía. Un científico japonés y uno norteamericano se ganaron el premio Nobel precisamente porque descubrieron la manera de retroceder el reloj de una célula. Es decir, una célula que ya se especializó a través de un proceso especial de cultivo celular, ellos la pueden volver a transformar en una célula primitiva. Es decir, es como que si tú a partir de una rama volvieras al tronco del árbol. Es decir, ya una célula muscular o una célula de la piel la puedes ir transformando a través de varias generaciones celulares en una célula madre. Todavía no se sabe si esa célula tiene la misma potencialidad de la célula madre original, pero sí se puede, a través de manipulación genética, agarrar una célula ya especializada y transformarla en una célula madre. ¿Qué significa esto para la ciencia entonces? Bueno, un tremendo potencial, lo que se llama la medicina regenerativa, la capacidad de que si tú tienes en el futuro un hígado malo destruido, no te tengan que hacer un trasplante de otra persona, sino que simplemente sacan algunas de tus células, las cultivan, las meten en un sistema de crecimiento controlado y ahí generan otro nuevo hígado para ti con tus propias células, porque esas células madres tuyas extraídas de esa manera, las convierten en hígado y te pueden reemplazar el hígado. Y eso se hace a través de moldes, etcétera. Hay toda una tecnología para hacer reconstrucción. Pero eso está hacia el futuro. Eso ahorita no se hace. Doctor, cuando regresemos, son la éxito. Gracias por su llamada. Es una historia de éxito. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos que se tratan exitosamente con estas células? A ver. Bueno, yo sigo insistiendo que no hay evidencia concluyente de que sean esas células o que lo que se esté inyectando sean células madre. ¿Qué explicación le da usted a que esta señora, por ejemplo, se siente mejor? No, explicaciones hay muchísimas. Yo también tuve un problema del manguito rotador y también tenía orden quirúrgica y fui que es un médico que me dijo, haz un poquito de fisioterapia. Doctor, y se me pasó. ¿Es incrédulo? No es que es incrédulo, es que en ciencia ese es nuestro trabajo. En ciencia nosotros no podemos tomar las cosas simplemente porque ocurran o porque causen efecto en un momento dado, porque pueden tener diferentes... Por ejemplo, que dice que sí, que han habido éxitos a nivel ortopédico. Recientemente estaba leyendo un artículo sobre eso que dice que han... Mira, el que tenga éxito que provea la data. En ciencia se trabajan con datos, no con casos únicos de una persona que reporte que le va bien o que le mejoró. Porque el problema es ese, que en ciencia para tú reconocer las cosas tienes que probarlas y tienes que probarlas inequívocamente. El doctor que está inyectando células
madres tiene que mostrar las imágenes de las células, tiene que mostrar el procedimiento por el cual las obtiene, las reduce, las concentra, las utiliza, las manipula y mostrar también cuántos pacientes no se beneficiaron, porque esa es otra. No, de La gente acuerdo. te habla de la gente que sale bien, pero no te dice la gente que no le pasó No nada, ¿no? son transferibles, o sea, yo no puedo recibir un trasplante de células madre suya, por ejemplo. Bueno, sí podrías si son células madres, pero si lo que yo te estoy agarrando es un pedazo de mis tejidos, te lo meto en el tejido tuyo, probablemente va a ser rechazado como ha rechazado cualquier trasplante de órganos que no se trate adecuadamente, pues porque tu cuerpo tiene una cantidad de elementos que se llaman antígenos que tienen, que cuando entran en tu cuerpo no son identificados como amigos, pero cuando entran en el cuerpo ajeno son identificados como enemigos, son destruidos por el sistema inmunológico. Sí hay evidencia empírica de que hay personas que se benefician de la reinserción articular y por eso se habla entonces de la artritis reumatoide, problemas de tipo inflamatorio, etcétera, etcétera. Pero piénsenlo un momento por una parte. Si ustedes inyectan células madres en el torrente circulatorio de una persona que ya tiene células madres. Ya dijimos, acuérdate que no es que las personas no las tienen, las estamos teniendo constantemente, por eso que todavía estamos vivos. Entonces, ¿qué sentido tendría sacarte a ti células madres de tu propio cuerpo para metértelas de nuevo en el torrente circulatorio si ya tú las tienes allí? De allí las sacaron originalmente. Entonces, si tú mejoras ahí, no tiene por qué ser producto de eso, porque en realidad no estás añadiendo nada a la cura de la persona. En el caso de las cavidades articulares es otra cosa, porque ahí se producen procesos inflamatorios y sí hay evidencia de que no solamente eso, la inyección, antes se inyectaban otros tipos de líquidos que trataban de ser mejores lubricantes y mejores reductores antiinflamatorios. De hecho, muchas de las personas que tienen problemas articulares de este tipo se les inyecta esteroide, por ejemplo, y mejoran también. Entonces, yo lo que quiero es crear o informar a la gente que sí, las células madres son una tecnología de biología muy importante, que tiene un gran potencial futuro, que se está utilizando en ciertos centros en el trasplante de médula ósea para curar leucemias y para otro tipo de problemas sanguíneos. Se está tratando de experimentar en casos de infarto del miocardio, de lesiones cerebrales, etcétera. Pero todo eso que vemos a diario en realidad no es ni de carácter de investigación, ni es nada. Es simplemente un uso empírico del término células madre para hablar de la reinserción de líquido rico en plaquetas y se usa con fines cosméticos y entonces habrá mucha gente que le ha ido muy bien, hay gente que le ha ido bien con la rodilla, etcétera. Pero ya te digo, todavía no hay estudios concluyentes donde se presente una serie de 1000 pacientes y tú puedas concluyentemente decir, mira, de todos estos 1000 pacientes, la gran mayoría se mejoró con esto. Y yo sé que son células embrionarias o células madre porque yo las estudié, aquí están las fotos, aquí está la documentación. Doctor, me toca hacer una pausa, pero ahora sí, al regreso vamos a hablar de este hombre que se curó en Inglaterra del VIH. Eso va a tener que consultarlo con su médico porque eso tiene muchas variantes. Son dos problemas totalmente diferentes. Tiene que hablar con un reumatólogo que evalúe realmente el tipo de artritis que usted tiene, le ponga un tratamiento adecuado y en relación con el otro, pues es un hematólogo el más calificado para evaluar eso. Pero es difícil decirle de entrada si usted puede ser o no candidato para alguno de los protocolos de investigación que se están haciendo en el caso de las células madre, ¿no? ¿Le contestó su pregunta? Gracias, doctor. Se han hecho ensayos clínicos en torno a la esclerosis múltiple y han dado resultados. ¿Cómo la ve en ese campo? Bueno, es difícil también hablar de eso, porque como te dije, los resultados son ambiguos y todavía falta bastante en ese campo. Vamos a hablar sobre el VIH. Ah, sí, el hombre este que sí, se curó. fíjate, eso es un caso curaron. interesante, porque fíjate, el VIH es básicamente una virosis. Los virus para replicarse, ellos tienen que meterse dentro de una célula. Ellos no se duplican como las bacterias, que una bacteria da lugar a 2 bacterias pequeñitas, ¿no? Sino en el caso del virus tiene que entrar en una célula, colonizarla y replicarse. En el caso del virus del VIH, eso lo hace a través del sistema inmunológico y destruye la inmunología del paciente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se regula o se limita esa capacidad de replicación de los virus? Con los retrovirales, es decir, drogas que entorpecen o dañan el proceso de replicación viral dentro de la célula y hacen que entonces el paciente pues no muera y se mantenga controlada la enfermedad, pero se sigue manteniendo el virus en sangre.
Como en el caso del cáncer, en el caso de la leucemia, una forma de tratar, esto es todo teórico, ¿no? Una forma de tratar sería matar todas las células donde haya el virus del VIH y entonces reemplazarla por células madres que generaran nuevas células carentes del virus. Es complicado, doctora. Imagínese Bueno, usted, es casi que un trasplante medular igualito que el que se le hace a las pacientes con leucemia. En el caso del paciente con leucemia, tú le das una quimioterapia tan fuerte al paciente que literalmente tú matas todo. todas las células que estaban cancerosas y muchas células normales también. Y luego cuentas que la respuesta medular con las células madres, en el trasplante medular, la persona puede en un momento dado reemplazar esas células cancerosas por células que no vienen cancerosas y que luego pueda retornar a la normalidad. Entonces, bajo la misma lógica, el paciente con VIH podría en un momento dado mejorarse o eliminar el virus de la circulación de esta manera. El problema es que hasta donde tengo entendido, el VIH en muchos pacientes, en la gran mayoría, es controlable con el uso de los retrovirales, de estas drogas que entorpecen esto, de tal manera que tienen un curso clínico muy similar al de la diabetes, porque tú puedes vivir toda tu vida con la diabetes y la tienes controlada, ¿entiendes? El problema de la diabetes es cuando se descontrola. Igual vas a pasar con el VIH. Mientras tú estés tomando tus medicamentos y lleves una vida, como te aconsejan los especialistas de esto, tú puedes llevar una vida normal con VIH positivo. En cuanto a las células madres embriónicas, estas que son tan controversiales porque suponen la muerte del embrión humano, ¿no? Bueno, el miedo era que el miedo es que en el mercado negro, como hay tanta demanda por células madres, se fueran a crear literalmente bancos de embriones, o sea, huevos fertilizados y tener una suerte de pollera allí donde sacáramos entonces eso y sacáramos células madres de esos embriones allí. El problema, eso era cuestionable desde el punto de vista ético, pues porque tú estás creando literalmente potenciales seres humanos y los estás matando o utilizando sus células antes de que estos lleguen a tener su curso y su desarrollo normal. Sin embargo, como te dije, es tal el caudal de embriones fertilizados en los procesos de fertilización in vitro que se usan a diario. Muchas mujeres en el mundo han tenido sus seres en lo que se llama el bebé de probeta, pues. Claro. Entonces, básicamente, ¿qué se hace ahora con esos embriones que no se utilizan para fertilizar, para embarazar a la mamá? Se botan, o sea que de todos modos se está botando una cantidad de material genético de gran valor que podría ser utilizado en investigación. Y eso se ha manejado desde el punto de vista ético. Casi toda la connotación es enteramente religiosa, que depende de cuándo en realidad se puede hablar de un ser humano. Porque en una primera instancia, pues un ser humano básicamente son dos células que se fusionan, ¿no? Perfecto. Una vez más, ¿qué padecimientos o qué enfermedades usted está viendo realmente? Potencialmente cualquier enfermedad donde el proceso central de la enfermedad es la destrucción masiva de células del órgano es potencialmente reparable con células madre. Entonces, ¿por qué no se puede, digamos, curar el cáncer? Bueno, porque fíjate que es interesante, la célula cancerosa es una célula que se replica sin cesar. Entonces, básicamente, la célula madre tendrías tú que matar todas las células cancerosas y reemplazarlas por células normales derivadas de la célula madre, que es lo que se hace en el caso de la leucemia. Pero en el caso de un hígado, por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, si tú tienes un hígado que ya una gran cantidad de células hepáticas se han transformado en hepatocarcinoma, que así se llama la célula carcinoma del hígado, ya dejó de funcionar como una célula hepática, dejó de producir bilis, dejó de metabolizar los sustratos y ahora se ha transformado en un tumor del hígado. Como la célula madre, si tú metes células madres en el hígado, ellas no van a ir a matar al tumor, ellas simplemente van a desarrollar nuevas células normales de hígado. Pero si las células madre entonces no se pueden usar para regenerar o generar un nuevo hígado. Exacto, pero entonces tendrías tú que montarlo en el laboratorio, generar un boceto de hígado, que eso se hace a través de impresoras tridimensionales. Esas impresoras 3D, ellas crean un andamiaje de sustrato a través de la cual las células madres podrían producir y especializarse en tejido hepático y generar un hígado artificial, pero compatible con el del paciente, y luego cuando llegue el momento hacerle un trasplante de hígado. Es decir, pero eso se hace aquí ahorita. Le hacen trasplante de hígado, todos los días hacen un trasplante de hígado de múltiples órganos en el Jackson. Entonces, pero se trae de un hígado de otro paciente. En este caso sería un hígado hecho con células del mismo paciente. Pero eso todavía es altamente experimental. Que yo sepa, eso todavía no se está haciendo.
Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Siempre con su participación muy acertada y sus palabras muy respetadas por mí. Gracias a ustedes, a los radioescuchas, por haber estado ahí, por acompañarnos en esta tarde. Los espero mañana.